¿Dónde están las mujeres que dicen yo soy auténtica ¡Amén! y tengo fe? Por Aquí eso estamos. ahora quiero presentarles a una hija de la casa Amén. que desde el año pasado empezó un proceso difícil. Así es. Es un testimonio de poder. Con ustedes le presentamos a Valerie White con su testimonio Forjados en Fuego y a la pastora Solángel. Un aplauso. Tiene barra allá atrás, mira eso. Miren, no había, cuando nos paramos al inicio, bueno, fue cuando empezamos, pero ahora ver a tantas mujeres reunidas aquí, verdaderamente llena mi corazón de gozo y alegría. Date un aplauso, mujer, mujer auténtica. Entonces, sin más, yo quiero dejar con ustedes a una hija especial. Ella es la miembro número 2 de nuestra congregación de Iglesia Comunidad. Ella siempre recuerda, dije que es la miembro número 2 porque ella siempre me lo dice. Ella siempre recuerda un servicio al que ella llegó con su familia y ella dice, madre, solamente éramos mi esposo, mi hija, yo, su suegra y su cuñada. O sea que eran las únicas personas que llegaron al servicio ese domingo. Amén. Y yo la conocí, ese es un testimonio largo que no vamos a echarlo aquí, pero verla hoy y ver todo lo que Dios ha hecho en su vida es maravilloso. Así que yo quiero que usted le dé un aplauso al Señor para que escuchemos juntos el testimonio Forjados en Fuego. ¿Nos sentamos? Amén. Es un gusto y un privilegio total estar aquí el día de hoy. Y bueno, madre, tenemos tanto que contar, pero el tiempo apremia, así que realmente quiero iniciar contándoles un testimonio que cuando inició no teníamos idea del final que el Señor tenía escrito para su honra. Y el porqué del nombre, cuando la pastora me mencionó de que tendría el privilegio de estar aquí testificando, todavía estábamos en medio de este proceso y dijimos, vamos a testificar ese día, y fue aproximadamente 6 meses atrás, y ni siquiera sabíamos por vista que íbamos a estar aquí, era imposible en ese momento, pero sabíamos que por fe el Señor ya tenía escrito el día y así ha sido. Cuando me dijo, necesito un nombre porque el Espíritu Santo lo ha puesto en mí, y me dijo, pídele al Señor que te lo revele. Decía, wow, faltan unos días, ¿cómo voy Señor, por favor, dame el nombre? Y en medio de la oración, el Espíritu Santo guardaba silencio, y un día adorando, me acuesto en mi cama y me dice, espada. Y solo pienso en espada. Yo, espada, wow. Papá, ¿qué me quieres decir con esto? Y me dice, ¿cómo se forjan las espadas? Y yo, se forjan, guerrero, fuego, forjados en fuego, hija, así Wow. te forjé. Wow, qué poderoso. Este proceso inició hace prácticamente 2 años atrás, hablamos en el 2021, pastora, como usted lo sabe. Nosotros iniciamos con un embarazo muy buscado, nuestro bebé número 2. Y bueno, tuvimos la bendición y la sorpresa de quedar embarazados, mi esposo y yo, un embarazo de gemelos idénticos, estábamos muy felices, muy contentos. Espera, un embarazo de gemelos después de tu primera bebé. Después de mi primera bebé. Y cabe destacar que el embarazo gemelar fue un embarazo tan planeado. Yo le dije a mi esposo, estoy en mis días de ovulación, vamos a querernos mucho, y así fue el siguiente mes exactamente. Yo sabía que iba a estar embarazada, todo fue bajo mi control. Eso duró 4 meses y al 4.º mes nosotros sufrimos una pérdida muy dolorosa. Perdimos nuestros gemelos, ambos gemelos, pero esa pérdida nos trajo a los caminos.
nosotros nos reconciliamos como matrimonio con Dios y regresamos a los caminos de Dios nuevamente, regresamos a la iglesia, conocimos comunidad, fuimos el miembro 2 y estuvimos durante un año en un proceso de búsqueda nuevamente del bebé, y en ese año estuvimos sirviendo de manera fuertemente. Formamos parte del ministerio de la iglesia, nos dieron el privilegio el Señor, los conocimos a ustedes, y mientras yo buscaba mi embarazo no dejaba de servir. Sin embargo, en ese año múltiples personas que conocía, amistades, inclusive hermanos de la iglesia, lograban salir embarazados, y yo le decía a Dios en su momento, le decía: Señor, yo estoy buscándote, te estoy sirviendo, ¿y por qué no me das la bendición que tanto añoro después de una pérdida tan dolorosa de mis 2 bebés? En ese momento, cuando yo le reclamaba al Señor, porque el Espíritu tuvo la misericordia de mostrarme que un miembro de la iglesia, unos hermanos que queremos muchos, son muy cercanos, iban a estar embarazados, y sabía que al ser tan cercanos me iba a golpear mucho, y Dios en su misericordia me lo mostró antes en sueños. Cuando me lo muestra en sueños, yo me quiebro, y ese día me arrodillo en el piso de mi habitación y llorando devastada le reclamaba al Señor, y ya estaba embarazada y no lo sabía. Wow, vamos a hacer una pausa aquí. Entonces, Valerie, durante todo ustedes pierden a unos gemelos. Así Tenías es. 4 meses embarazada. Correcto. Yo creo que, ¿cuántas aquí son mamás? Que levanten la mano. Casi todas. Yo que pasé por algo similar, no llegué a 4 meses. Cuando uno está esperando un bebé, tú estás soñando, anhelando la llegada de ese bebé. Y yo no me imagino, porque en ese tiempo no te conocíamos, saber que estás esperando no 1, 2. Tener una alegría, una emoción tan grande de saber que vienen 2 bebés y luego los pierdes. Luego de eso, Dios lo utiliza para que Valerie vuelva a los caminos del Señor. Fíjese que en ese tiempo nos conocemos. Nosotros llegamos a Penonomé, y cuando uno está en obediencia al Señor, todas las puertas que estaban cerradas se abren. Es más, levanta tu mano derecha. Yo quiero declarar sobre ti que mientras tú estés en obediencia, las puertas que hasta hoy han estado cerradas, en el nombre de Jesús van a abrirse. Amén. Wow, yo lo creo. Amén. Y yo creo que van a haber testimonios pronto. Entonces, Valerie la conozco porque voy a empezar a trabajar en la empresa donde ella es gerente. Y a mí me dicen que ella está que ella está de vacaciones y que estaba indispuesta. Por ende, ella no es la primera persona que me entrevista, sino que me entrevista otra persona, la jefa de ella y también su subgerente. Y luego yo la conozco, pero quizás usted se preguntará cómo la conocí. Cuando el Señor nos habló de Penonomé, mi esposo empezó a buscar en internet casas, porque si veníamos para acá íbamos a necesitar un lugar donde vivir. Y en eso ella tenía una casa alquilada y a mi esposo le gustó. La cuestión es que cuando venimos ya la casa estaba alquilada. Entonces mi esposo me dice un día: amor, yo veo que esta muchacha siempre pone fotos como con reuniones de grupos. Voy a preguntarle si no tiene una vacante. En eso ella dice que no hay. La semana siguiente se abren 2 vacantes, quedo yo ahí, el Señor incluso le habla. Y entonces ella empieza a venir a comunidad luego de que pierde a esos 2 bebés. Yo recuerdo incluso ese año, se los digo, y sé que los pastores aquí presentes me van a entender. Cuando un hijo venía y me decía: pastora, estoy embarazada, yo me alegraba, pero cuando yo la veía, yo muchas veces me entristecía, pero no por la otra persona, sino diciendo: Padre, bendice su vientre, porque yo sabía que cuando yo hablara con ella siempre ha sido muy cercana. Y ella me decía: estoy orando, me arrodillé, me paro en la madrugada, yo quiero un bebé, yo quiero que Dios me bendiga. Y entiende, yo sé también lo que es pasar por ese proceso de no salir embarazada. Y eso es doloroso, es fuerte, es una lucha.
Y yo decía, ¿cómo va a ser cuando Valerie se entere? Señor, guárdala desde ya, guarda su corazón. Pero algo que puedo decir es que durante ese tiempo ella podía llorar, pero siempre se fortalecía en los brazos de papá. Amén, amén. Y fue allí realmente donde encontré fortaleza y había algo que el Padre estaba haciendo, era preparándome para algo más que realmente no sabía ni qué esperar. Como les contaba, en esos quiebres de oración ya estaba embarazada nuevamente y toda la felicidad, la emoción, el Padre me escuchó y ese día recuerdo mi primera cita ginecológica, mi esposo por trabajo no pudo acompañarme. Y yo le digo a mi mamá, tengo la bendición de que ha sido una persona que desde niña nos cimentó en los caminos cristianos y un hogar de fe. Y yo le digo a mi mamá, mamá, acompáñame a la cita. Esa primera cita, el enemigo usó de manera fuerte al ginecólogo que me atendió para darme solo palabra de muerte. El ginecólogo me dijo que por mi edad, que me considero joven, pero por mi edad solo me daba un porcentaje para que el embarazo fuera con éxito. Por venir de una pérdida tenía 50% de probabilidad también de perderlo. Toda la cita fue palabra de muerte y al final cuando yo le digo al ginecólogo, ¿me puede brindar su número de teléfono? Él me dice, vamos a ver como que si el embarazo avanza, entonces te doy el número de teléfono. Yo, wow, salí muy quebrada de allí y mi mamá recuerdo que me dijo, hija, cuando salimos, mientras él hablaba, yo reprendía, porque toda palabra que salió de su boca no es verdad y ese fruto en tu vientre, Dios lo prometió y va a estar bien. El poder de la oración de una madre. Gracias, mamá. Después de eso, 15 días y tuvimos un sangrado. Ese sangrado nos llevó a urgencias, al hospital, y cuando llegamos, oh sorpresa, gemelos otra vez. Mucha emoción, mucha alegría, y tuvimos 15 días más de felicidad y nuevamente un sangrado. Para urgencias del hospital de Agua Dulce, el único que estaba abierto. Llegamos allí y el enemigo nuevamente usó a la primera persona que me recibió y me atendió de manera muy rápida y me dijo, ¿tú tienes gemelos? Y yo, sí, correcto, aquí tengo mi ultrasonido con 2 latidos. Pues ya no tienes gemelos, perdiste uno o se absorbió, no sé. Yo casi me desmayo en emergencia ese día, me tuvieron que dar un medicamento como para relajarme y me llevaron a la camilla del hospital y en ese momento el Señor se encargó de que yo estuviera absolutamente sola en urgencias de un hospital público. ¿Por qué? Días antes, sin saber qué pasaba, el Espíritu Santo, por medio de mi pastora, me dijo una palabra. Y yo recuerdo que me dijo, escucharás mi voz de una manera tan clara que no tendrás dudas. Ese día, mientras estaba en emergencias, acostada y sola, que no es normal en un hospital público estar solo, totalmente sola, escucho una voz clara que me dice, el enemigo no quiere que este embarazo culmine. Sin embargo, nada puede contra mi propósito. Prepárate. Valerie, pero antes de eso, Dios te da un sueño poderoso. ¿Cuál de todos? El de cuando ibas al hospital y le contabas a la doctora tu condición. Correcto. Antes de eso, wow, importante. Antes de eso, yo me levanto un día y una de las personas que está en este congreso trabaja conmigo y yo le digo, Ismaris, yo tuve un sueño muy raro y yo no le vi nada celestial, nada espiritual, nada de Dios en ese momento, porque yo estaba en mi emoción de mi embarazo que nuevamente me habían anunciado que eran gemelos. Y yo le digo, yo soñé que yo me despierto y voy saliendo por mi casa y a mí me atropella un carro, embarazada como estoy. Ese carro no solo me atropella, sino que me arrastra de una manera que cuando yo me levanto, yo estoy toda, ¿saben? Pelada, como estaría una piel así pelada y toda mi ropa rasgada. Y yo me levanto como puedo y yo llego a mi cita ginecológica y
me acuesto en mi camilla y la ginecóloga me revisa y ve todo bien y me dice, yo le digo, doctora, usted no sabe todo lo que yo he pasado para estar aquí hoy. La doctora me dice, Valerie, tranquila, que todo lo que te está pasando es por fuera, adentro todo está bien. Yo de verdad en ese momento no entendía el sueño, sin embargo luego que un sangrado, 2 sangrados, yo recuerdo y el Señor me da esa palabra y yo dije, wow, esto es lo que está pasando, golpe tras golpe tras golpe, pero tú estás cuidando, Señor, y yo me amarro a la palabra que esta bendición que viene aquí es tuya. Luego de eso recuerdo que tuvimos una revelación de sexo que fue bastante chistosa, pero nosotros no nos la creíamos. Ya pasó la pérdida, nos quedamos con un solo bebé en el vientre. Cuando yo tenía ese bebé en el vientre, no sabía el sexo, yo estaba confirmando y sabiendo que ese bebé era un varón, porque el día que el pastor Jan, que fue la revelación de su bebé, el pastor Jan dio una palabra de Ana y Samuel en la iglesia, antes de yo estar embarazada, yo tomé esa palabra de bendición para mí y fui a mi cuarto y en intimidad me arrodillé y le dije, Señor, yo te pido un hijo y yo te pido que ese hijo sea varón y te prometo, Padre, que ese hijo tal cual Ana te servirá cada día de su vida y yo te lo entregaré, Padre. Cuando a nosotros nos dieron la revelación de sexo, nos mostraron que era una niña y todo el mundo nos felicitó y nosotros no entendíamos, bueno, es una niña, Padre, pero tan raro, yo siento en mi ser que tú me estabas respondiendo esa oración. Bueno, a los días nos toca otro ginecólogo especialista y nos dice, ¿ya saben qué es? Y nosotros le decimos, sí, niña. Dice, no es niña, es varón. Yo dije, wow, y el Señor ya me había mostrado el nombre de este niño, porque en un sueño yo le había pedido inclusive nombre y el Señor me había dado el nombre de Santiago, el cual su significado es Dios recompensará. Y yo lo tomé y le dije, Señor, tú me recompensarás por cada pérdida y dolor y ese niño será Santiago. Cuando nos dicen, wow, qué felicidad, era Santiago. Y de hecho el embarazo fluyó de manera tranquila unos meses más hasta que llega el mes de diciembre, 26 de diciembre para ser exacto. En la noche de la madrugada yo tengo un dolor que es insostenible en una pierna izquierda y que no me deja dormir. Esa noche estaba sola, mi esposo en Panamá y mi hermana estaba visitándome. Mi hermana es piloto, sabe de primeros auxilios. Y yo recuerdo que yo me levanto y trato de caminar a la cocina y en eso yo me desmayo y me desplomo. El dolor era tan insoportable que yo me desmayé del dolor. A mí me llevan a urgencias corriendo, todo el mundo viendo, no sabían qué era. Me sacan de un hospital, me llevan a un hospital en Panamá. La doctora dice que necesita hacerme exámenes urgentes porque puedo desarrollar una trombosis y muchas cosas hasta que al fin se dan cuenta de que son problemas en la columna. A mí me intervinieron, no sé si estamos mostrando las fotos tal vez, me intervinieron 4 veces mientras estaba con mi bebé en el vientre. Cada proceso más doloroso que otro. Agujas de casi 1 metro para poder llegar a mi propia columna e infiltrar mi columna vertebral y lograr que yo caminara, porque fueron 5 meses sin caminar. No volví a caminar desde diciembre hasta hace como 2 meses y se dieron cuenta que tenía 2 hernias, obstrucción en los discos, abombamiento, es decir, tenía la columna de alguien de 100 años. Y los dolores no podían hacer mayor cosa porque al tener un embarazo movía todo por dentro y comprimía mucho más y eso paralizó totalmente mi pierna izquierda. Yo arrastraba la pierna por 5 minutos, pero yo comía acostada, me bañaba cuando podía, mi esposo me tenía que cargar para todo. Estuve 5 meses de mucho dolor y durante ese tiempo yo recuerdo que cada vez que me llevaba a un hospital, todo el mundo en el hospital me conocía.
y hasta con sentido de lástima. Me miraban y decían, wow, la embarazada otra vez en este cuarto quirúrgico sometiéndose a cosas. Y yo le decía, Señor, proteja a mi bebé, proteja a mi bebé. A mí no me importa mi columna si yo no vuelvo a caminar, pero protégelo, porque mandaban tantos medicamentos, tantas cosas fuertes, que yo dejaba de tomarlas para no afectarlo a él. Bueno, un día la doctora me dice, Valerie, ha llegado marzo y no podemos más con tu columna. Si el bebé sigue cruzando, vas a quedar en silla de ruedas y no vas a volver a caminar. Y el dictamen del médico es que haciéndote la cesárea de manera prematura a las 32 semanas, vamos a tener que operarte y llenarte esa columna de tornillos y fijártelas. Eso fue una destrucción para mí. Yo lloré mucho, me sentí súper mal. Yo dije, wow, mis 34 años llena de tornillos, qué difícil esto. Y lloraba también pensando, ¿cómo voy a lidiar un bebé prematuro con la columna llena de tornillos? Señor, ¿por qué? Le preguntaba, ¿por qué a mí en muchos momentos? Y recuerdo claramente con uno de esos momentos de dolor, el Espíritu Santo me habló. Y yo siempre he pensado, porque Él así me lo hizo ver, que Él me llevó a un desierto para que yo aprendiera solamente a escuchar su voz. Porque en esos momentos de dolor en el cuarto, que yo no podía hacer nada, el Espíritu Santo fue cuando más fuerte y más claro me ha hablado. Y me acuerdo claramente que me dijo, es necesario que pases esto, porque testificarás para mi honra y mi gloria. Pero mi Espíritu Santo está caminando contigo. No me preguntes más por qué a mí, pregúntame hacia dónde quiero llevarte. Desde ese momento mi oración cambió y le dije, Padre, ¿a dónde quieres llevarme? ¿A dónde quieres llevarme? Dame fortaleza. Y les voy a decir algo, había momentos de que de verdad yo sentía devastada en dolor, me sentía mal, pero adoraba. Siempre adoraba. Había veces que yo no tenía ganas de orar, no me salían palabras de tanto dolor y yo simplemente adoraba en mis momentos de dolor. Me llevan y bueno, fin de la historia. Se programa la cesárea, nace el niño de manera prematura. Sé que no soy ni la primera ni la última que tiene un bebé prematuro. Y cuando nace, recuerdo claramente como la doctora nos decía, él está bien, es un niño grande para su tiempo. Se llevan al niño y yo veo que de pronto pasan las horas y no nos dicen nada. Pasan las horas, no nos dicen nada. Y a las 4 de la mañana nos despierta una llamada de la ginecóloga y nos dice, o trasladamos a Santiago o tenemos que ver qué pasa porque vamos a entubarlo. El niño tiene un diagnóstico nada alentador y no es inmadurez de sus pulmones los maduramos, es hipertensión pulmonar. Una enfermedad que yo les invito a que cualquiera lo pueda buscar en Google y les va a parecer que no tiene cura. La hipertensión pulmonar se debió a los niveles de dolores tan grandes que yo pasé y provocaron estrés en el pulmón de mi hijo y cerebro también. En ese momento nos sentimos muy devastados. Dijimos, cuando mi fe se había puesto en que yo llegara al hospital y que mi niño naciera, y yo le decía, papá, el niño va a nacer y yo me voy a llevar ese niño para mi casa y mi columna se va a acomodar. Les quiero decir, cada vez que yo pensaba que no se podía poner peor, se ponía peor. En ese momento nosotros llamamos a nuestros padres, estábamos devastados, mi esposo quebrado, era nada alentador, solo nos dieron un pequeño porcentaje de supervivencia del niño y nosotros decidimos creerle a papá, dejamos el niño hospitalizado allí. Y yo recuerdo claramente que un día le dije a mi esposo, yo no puedo caminar, porque no podía caminar, la cesárea era lo de menos, mi columna, tener a mi hijo en cuidados intensivos mal y aparte mi columna seguía igual de mal. Yo no puedo caminar y no puedo estar al lado del niño, pero anda, ve tú, y el Espíritu Santo me ha mostrado que Él tiene un ángel al lado de su incubadora, uno a la derecha y uno a la izquierda. Recuerdo que cuando mi esposo fue ese día al área de cuidados intensivos, la enfermera le dice, tranquilo papá, ese niño tiene un ángel, uno en cada lado. Confirmación de nuestro Padre maravilloso, en cada detalle estaba.
Recuerdo claramente que nos llamaron otra vez para decirnos que Santiago no mejoraba y que todo estaba bastante mal. Y los pastores convocan un ayuno poderoso, recuerdo, para la salud de nuestro hijo. Toda la iglesia se levantó en oración y toda la iglesia se levantó en ayuno. Y yo les recalco lo importante que es tener unos padres y una familia espiritual que te levante los brazos caídos. Ese día los doctores me decían que casi mi hijo no iba a pasar el día. Y ese día, en un solo día, de 4 de la mañana a 9 de la noche, nosotros nos la pasamos en oración, orando y orando y orando al Señor. Y yo me acuerdo que yo sentí, pastora, ese día entregarle al Señor a mi hijo. Y yo le dije: Padre, y ha sido la oración más dolorosa que yo he hecho, así como Abraham te entregó a su hijo, yo hoy te entrego la vida de mi hijo. Y si tu voluntad es llevarte a mi hijo, Señor, yo la acepto, papá. Yo la acepto. Yo no voy a renegar de ti, Padre. Pero eso sí, papá, yo te pongo una demanda. Y si tu voluntad no es llevarte a mi hijo, y tu voluntad es dejarlo sano y dejármelo a mí porque es tu promesa, tú me lo levantas, pero me lo levantas hoy. Y ese día le retiraron 11 aparatos a mi hijo. El niño que a las 4 de la mañana no tenía probabilidades de vida, a las 9 de la noche respiraba por sí solo. Y todo el hospital dice hasta hoy el milagro de la vida de Santiago. Nos llevamos a nuestro niño sano, 15 días. Cualquier prematuro sin problemas se queda más tiempo en el hospital. Y en 15 días Dios me lo hizo así y me lo levantó. Porque yo le puse una demanda a mi Padre en el cielo y Él me escuchó. Y yo sabía que me iba a escuchar. Cuando yo salí de ahí estábamos tan felices hasta que la doctora nos dice: ¿hasta qué? Santiago está curado de algo que no tiene cura. Increíble. Hipertensión pulmonar, adiós. Sus pulmones perfectos. Pero los niveles de dolor que tuviste causaron una cicatriz en el cerebro de tu hijo. Y el diagnóstico es leucomalacia cerebral. Eso es algo que le causa a los niños parálisis cerebral. Para todos los exámenes que nos mostraban, allí estaba la leucomalacia y se mostraba que Santiago, el dictamen, era un niño que pues tendría un retraso. Nosotros no recibimos esa palabra en fe y dijimos: no lo creemos, lo rechazamos totalmente. Aún yo no caminaba, todo este proceso, y yo no caminaba, yo acostada y mi mamá y mi esposo haciendo todo, y yo con mucho dolor y diciéndole a mi Señor: Señor, yo no creo esa palabra. Y Padre, si tu voluntad es que a mí me operen y me llenen la columna de tornillos, adelante. Yo no voy a mover un solo dedo por eso. Tú usarás a los médicos, ok, papá. Pero papá, aquí viene tu hija que te pone demandas porque cree en ti. Si tú estás aquí y tienes la voluntad de hacer un milagro conmigo, porque yo creo, yo le decía: papá, yo creo en ese Dios de Moisés, ese Dios que abrió los mares, ese Dios que hace milagros sobrenaturales. Yo creo en un Dios que usa la ciencia, claro que sí, pero también creo en un Dios que hace milagros que nadie entiende, un Dios maravilloso que existe, el mismo Dios de David, el mismo Dios de Moisés, el de Antiguo Testamento, que hacía milagros maravillosos. Yo lo creo y yo arranco ese milagro, Padre. Hermanos, miembros, mujeres, después de esa oración, 3 días después me tocaba la última cita para la última resonancia magnética antes de intervenirme la columna. Ese día mi celular dejó de funcionar de una manera increíble en medio en Panamá, de la calle 50. Desapareció, me quedé sin señal, no podía pedir un taxi, no podía llamar a mi esposo, y era el primer día que yo caminaba sola. Porque obviamente yo no caminaba.
a mí me habían dejado hacerme el examen y cuando yo me bajo de la máquina, no sé cuántos habrán visto una resonancia, eso es una cama, tú te acuestas y tienes que entrar. Yo entré, me hicieron mi resonancia y salgo. Cuando yo salgo estoy acostada. Una persona que no camina hace 4 meses tiene miedo de dar un paso por dolores. Yo bajo y hago el primer movimiento y no siento dolor. Yo, bueno, voy al segundo, no siento. Agarro mi celular y voy a llamar a mi esposo y no puedo llamarlo porque no tenía señal. Voy a pedir un Uber, no puedo. Yo, Dios mío, ¿yo qué hago? ¿Cómo yo me paro de aquí? En tu nombre, Señor, yo me levanté y caminé y no tenía dolor. Iba con un miedo y me tocó caminar 1 cuadra. Cuando llegué a la punta donde estaba Credit Corban, lo recuerdo bien, regresa la señal. Y yo miro al cielo y le digo, eras tu papá. Tú querías que yo caminara. Desde ese día, 0 dolor de columna. El médico me vio y me dijo, yo a ti no te tengo que operar, a ti no te duele nada, ¿qué tornillo te voy a poner? Increíble, no lo podía creer. Seguíamos en el proceso de hacerle las terapias, negando de que el niño tenía leucomalacia, negando esto, y la doctora diciéndole, bueno, hay que hacerle terapia para que el niño arranque, para que no se quede tirado en una silla de rueda. Y todo esto tú como padre llevas tu sentimiento, llevas tu dolor, porque a pesar de que tú le dices, papá, yo creo de verdad en ti, hay un tema que te dice, wow, este desgaste, papito, ¿de cuánto vengo? Dios, dame fortaleza, le decía yo. Y me acuerdo que hace poco el niño toma neumonía. No les voy a mentir. Otro proceso más. Otro proceso. Ay, ese día me peleé con mi papá y le dije, ya no más. Yo he testificado sobre ti y que me sanaste la columna. He testificado que levantaste a mi hijo, de que me lo sacaste del hospital. Y otra vez permites que yo pase por un proceso de hospitalización con mi niño en neumonía. ¿Por qué? Ya no más, papá, ya no puedo, no más. Y no les miento, me enojé. Me enojé con mi papá, me enojé con Dios. Le dije, ¿por qué a mí si ya yo estoy? Tú querías que yo testificara, yo estoy testificando. Yo estoy hablando de ti y me permites otro golpe, otro proceso. Cuando Santiago lo hospitalizan, gracias a mi Señor, él avanza de manera saludable y llega su pediatra y me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacerle un examen a Santiago hoy para evaluar qué tanto ha avanzado la leucomalacia cerebral de él y qué tanto va a ser el nivel de atraso y retraso que va a tener tu hijo. ¿Qué pensaste cuando el doctor te dijo eso, Valerie? Ese día, por cosas de Dios, me había quedado totalmente sola en el hospital con Santiago. El único día que me quedé sola, Dios lo permitió así porque me puse a orar y lloraba. Me acuerdo que hablé con usted y lloraba y le decía, Señor, yo pongo en tus manos este resultado. Yo realmente no quisiera tener que pasar por el proceso de que él tiene la leucomalacia y esta lucha sería muy dolorosa. Claro está, yo acepto tu voluntad, Padre, pero renueva mi fuerza porque estoy agotada, estoy cansada. Y me dolía ver a mi hijo entrar a una resonancia magnética, anestesiado totalmente, de 2 meses de nacido. La misma máquina de resonancia magnética donde metieron a su mamá por tantos dolores. Fue súper doloroso. Ese día subo después de su examen y la doctora se acerca a nosotros a las 8 de la noche. El examen fue a las 10 de la mañana. Todo el día con oración y adorándole y pidiéndole mucha fortaleza porque la leucomalacia ya estaba y esto era para evaluar el nivel de gravedad. Cuando la doctora llega me dice, todavía no tengo el resultado del neurocirujano, pero en un ratito me lo da, yo los llamo. Ella se fue y demoró 15 minutos y regresa y nos llama por teléfono y sus palabras las recuerdo tal cual. Yo no tengo nada en contra de nadie, de ninguna religión y respeto las religiones, pero sus palabras fueron, yo no sé a qué santo ustedes le rezaron, pero no hay leucomalacia.
y santos, el Rey de Reyes, para su honra. Y entendí que si mi hijo no hubiera caído hospitalizado por neumonía una vez más, y yo reclamándole, ese examen que se iba a hacer cuando él tuviera 1 año de edad, no se hubiera hecho a los 2 meses de nacido, y hoy no estuviéramos aquí poniéndole punto final a ese proceso. Gloria al Rey de Reyes. Una cosa que no les mencioné es que el día que Santiago se levantó y se le desconectaron 11 aparatos, yo le dije a mi esposo, y creo fielmente en el poder de la adoración: ve y ponle una canción, porque hoy los cielos se abren. Y arriba de esa incubadora y de esa sala de hospital, ángeles van a estar. Y la canción que él le puso fue la canción de Barak, que se llama Trae el cielo aquí. Y yo recuerdo claramente que mi esposo me decía, mientras le puse esa adoración, Santiago abrió los ojos por primera vez. Y ese fue el final. Wow. Una historia impresionante y un milagro del Rey. Creo que déselas al Señor. Contar el testimonio aquí nos puede tomar 30 minutos, fácil contarlo, pero vivirlo y pasar durante esos largos meses, porque no fue un día, no fue un mes, fueron meses que ella pasó junto a su familia, junto a su esposo y también, como ella misma me dice, a su hija pequeña, porque mientras ella y su esposo estaban en el hospital, la hija tenía que quedarse en Panamá con algún familiar que pudiera ir, con alguien que la pudiera cuidar, porque ella no podía estar en el hospital. Y yo creo que todo lo que nosotras pasamos tiene una razón. Fíjese, si ella no hubiera pasado por esta prueba, una vez yo le dije, si Dios te hubiera dicho que ibas a pasar por todo esto, dime que no. Seguro tú le hubieras dicho, Padre, déjame con una hija. Mira que yo estoy bien con una hija, qué felicidad, mi amada Sofía, yo no necesito otro bebé. Amén. ¿Sí o no? ¿Qué hubiera hecho usted? Yo le hubiera dicho eso. Padre, gracias por mi hija. Amén. Pero Dios, como Él sabe a dónde nos quiere llevar. Hoy, el testimonio de Santiago, yo siempre digo, guarda todas esas fotos, porque Santiago va a ministrar a Amén. través de su testimonio. Amén. Hoy es ella, y quiero pedirle a su esposo que venga también. Hoy son ellos. Denle un aplauso. Hoy son ellos, pero mañana va a ser Santiago y Sofía, parados, no así, una más grande, contando cómo Dios les bendijo. Dios no nos permite pasar por situaciones duras sin propósito. Y quizás tú te puedas ver en el espejo de ellos porque hoy tengas un hijo que esté en el hospital. Quizás no sea tu hijo, quizás sea un hijo preso. Quizás sea un esposo que no quiere venir a Cristo. Y quizás él mismo te trajo y ahora se le ha olvidado el temor a Dios. Quizás tu situación es otra, pero está siendo procesada como ellos lo han sido. Y si este es tu caso, mira su testimonio, aférrate a él, tómalo y declara, si tú lo hiciste con ellos, ¿por qué no lo vas a hacer conmigo? Que soy su hija y su hijo. Amén. Y Valerie, yo creo que después de todo lo que ustedes han pasado, sé que Dios también les ha dado autoridad en medio de este proceso, y yo quiero que si en tu corazón hay una palabra para darle a este hermoso ramillete de mujeres que quizás hoy está pasando por un diagnóstico difícil, un diagnóstico que no tiene cura. Ahora, eso es lo que dice el médico. Pero yo quiero que tú les digas algo. ¿Qué te enseñó Dios? ¿Cómo tú resumes todo esto que tú viviste? ¿Y qué les puedes decir a ellas?
Wow. Yo siento que realmente el Señor no permite que nada pase por casualidad, que con cada uno de nosotros tiene un propósito maravilloso, pero tú decides si ese propósito se va a cumplir también en tu vida, porque tienes que accionar, tienes que creer. Arranca ese milagro de las manos de tu papá. En momentos, lo decía yo, que no podía ni siquiera orar, yo adoraba, yo clamaba y yo decía, el doctor puede decir que no tiene cura, pero tú eres el doctor sobre doctores, Padre. Amén. Arranca tu milagro, mujer. Llévalo a niveles sobrenaturales. Créele al Rey de Reyes, porque si Él lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo, contigo y contigo. Dios nos ama y cada vez que nos ministra es porque nos quiere llevar al siguiente nivel. En el momento no lo entiendes y en el momento reclamas y dices, pero cuando miras atrás dices, wow, papá, todo esto era necesario. Amén. Gracias le doy al Padre una vez más y a mis padres espirituales, porque fueron esa fortaleza que levantaron nuestros brazos caídos. Ellos se iban a donde nosotros estuviéramos en medio de nuestro proceso, en medio de nuestro desierto, y nos llevaban esa botellita de agua para darnos cuando teníamos sed. De verdad que los honro, los bendigo y les digo, no dejen de congregarse, no dejen de buscar una iglesia, un hermano, un amigo que los sostenga en palabra y levante esa mano. Te amo, mamá. Amén. Amén. Yo me quedo con algo, Valerie, para mí y también para repetírselo a todas estas mujeres lindas. Lo que el amado Espíritu Santo te dijo, lo que el Padre quiere de cada una de nosotras. No me preguntes por qué a mí. ¿Cuántas han preguntado eso? No me preguntes por qué a mí. Pregúntame a dónde quieres llevarme. Amén. Y yo sé que este es el inicio. Dios te dijo que ibas a testificar y aquí estás. Dele un aplauso al Padre, porque ese milagro lo hizo Él. Amén. Bien. Valerie me dijo, Madre, yo quiero que al final toquen esa adoración que yo mandé a que le pusieran a mi hijo. Así es, y les invito a ponerse de pie y que adoren en entendimiento. Esta adoración para nosotros en el momento de angustia y de dolor fue una adoración que nos ayudó mucho a entender y declarar, Padre, trae el cielo aquí. No hay enfermedad, papá. Los ángeles del cielo cantan. Ángeles del cielo vengan a cantar. Se escuchan sus voces en ese lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá.